Buenos días, amigas, hermanas. Que la paz de Dios esté con cada una. Este día, miércoles, gracias a Dios por este día, vamos a continuar con el capítulo 5 de Primera de Timoteo. Ya estamos a mitad de la semana. Soy la hermana Sandrita Rivera y vamos a continuar. Dice en el versículo 1 del capítulo 5. No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Aquí se menciona en primer lugar al anciano. La primera relación considerada fue la relación de Timoteo con los ancianos. En la iglesia primitiva, el anciano era un cargo en la iglesia, pero la palabra aquí se refiere a la persona. Aunque creemos que Pablo estaba aquí pensando en ambos aspectos. Estaba hablando de un hijo de Dios maduro y de un hombre que ocupaba un cierto cargo dentro de la iglesia. Así que Pablo se refirió a ambos por el simple hecho de que alguien que ocupe el cargo de anciano era un hombre ya mayor de una avanzada edad. Ahora, si vemos la frase completa donde dice, no reprendas a un anciano, sino exhórtalo como a padre. Timoteo no debía reprender a un anciano públicamente, sino que debía razonar con él en privado. Tenemos que recordar que Timoteo era un hombre joven y que tenía que actuar con mucho tacto en relación con los hombres ancianos de la iglesia. Es decir, que él no debía adoptar la actitud de alguien que lo sabía todo o de un dictador sobre estos ancianos. Tenía que animarles y, si lo consideraba necesario, tener una conversación privada con ellos. Y después añade Pablo, a los más jóvenes como a hermanos. O sea que debía existir una relación grata y afable entre Timoteo y los hombres mayores, pero también con los de su misma edad. Ahora aquí tenemos también la relación que debía tener el pastor o ministro con las ancianas. Y leemos en el versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Notemos las palabras con las cuales finaliza este versículo, con toda pureza. El ministro, el servidor o el pastor de una iglesia tiene que ser muy cuidadoso con su trato con las personas del sexo opuesto. Posiblemente nada ha perjudicado más o más frecuentemente o ha estropeado el ministerio de una iglesia que el pecado en esta área. Pablo instruyó a Timoteo con respecto a su relación con los hombres de la iglesia, tanto con los mayores, con los jóvenes, pero después con las mujeres, tanto las mayores y las más jóvenes. Y a continuación, él comienza a hablar sobre sus relaciones con un tercer grupo. Y vamos a ver cuál es ese. En el versículo 3 nos dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Esta palabra que tenemos aquí, honra, es una palabra muy interesante. En el idioma griego es la misma palabra de la cual proviene nuestra palabra honorario. Contiene la idea de un valor que se atribuye a algo. Es como si una persona realiza una tarea a favor de otra y recibe un honorario por ella, porque le ha atribuido un valor a lo que esa persona ha hecho. En este versículo, Pablo estaba dando instrucciones sobre cómo llevar a cabo la atención y cuidado de las viudas. Dice aquí que honra a las viudas, que en verdad lo son. Los cristianos somos conocidos como personas compasivas y hay muchas personas que nos piden ayuda.
y tenemos que ser muy cuidadosos. En ese tiempo la iglesia primitiva se ocupó de atender a las viudas, pero no lo hizo de una forma sin planearlo, así como aleatoria o dejándose llevar por emociones momentáneas. Los diáconos tenían que investigar para conocer la verdadera situación y comprobar quiénes eran verdaderamente viudas, cuál era su necesidad y qué grado de necesidad tenía. A continuación, Pablo iba a tratar este problema citando detalles muy específicos. Y nos dice en el versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Así que esta investigación debería determinar si la viuda tenía hijos, y si así era el caso, surge la pregunta, ¿por qué no le estaban sosteniendo económicamente sus hijos? Y si tenía nietos, todos ellos tenían una responsabilidad con ella. Este era el método de Dios y vemos que aquí dice, esto es bueno y agradable delante de Dios. Y creemos que ese método está aún vigente y debería ser aplicado. Lo dice la Biblia y la palabra de Dios dice la Biblia que es viva y eficaz. Y en el versículo 5 nos dice, pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Aquí vemos que se está hablando de una verdadera viuda y que se había quedado sola. Por lo tanto, necesitaba ayuda. Como era una mujer piadosa, oraba. No solo oraba por la iglesia y por sus autoridades, sino que también oraba por sí misma y por sus necesidades. Y examinando también nuestra situación actual, diremos que Dios nos usa a nosotros, a cada uno de nosotros, para ayudar a personas. En este caso eran las viudas que necesitan ayuda. El apóstol dejó en claro que cuando encontramos a una viuda que se encuentra en esta situación, tenemos que ayudarla. Ahora, volviendo al relato bíblico, vemos que podía darse otro caso. Y dice en el versículo 6, pero la que se entrega a los placeres, aún viviendo, está muerta. Pero si cuando están estudiando esos casos de las viudas, al llegar a una casa se encontraban a una viuda que podía entregarse a una vida social dudosa o a los placeres en compañía de otras personas, evidentemente esa viuda no necesitaba ayuda. Y no importaba que tuviera familiares en la iglesia, ni que estos tuvieran cargos o responsabilidades. Ahora, Pablo enfatiza estas normas en el versículo 7, que dice así, manda también esto para que sean irreprochables. Es decir, que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que tuviera cuidado de aclarar bien estas instrucciones para todos los que pudieran ser intachables y actuar de una manera honorable en estos asuntos. En el versículo 8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Realmente no podríamos enfatizar nosotros más este asunto que lo que se enfatiza aquí. La viuda debía ser cuidada y atendida por sus propios familiares. Si sus propios parientes cristianos estaban negando esa ayuda a un familiar necesitado como ella, cualquier tipo de testimonio público del evangelio que ellos estén dando
aunque ese testimonio sea muy destacado, no tiene validez para Dios. Fíjense que aquí se le califica como peores que los incrédulos, de los que no conocen de Dios. En el versículo 9 dice: sea puesta en la lista solo la viuda, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 70 años que haya sido esposa de un solo marido. La lista aquí mencionada era la relación del grupo de viudas que debían ser ayudadas. Ahora, ¿por qué fijaron esa edad límite? Porque si ella tenía una edad inferior a esa, aún podía trabajar y así satisfacer sus necesidades por sí mismas. Y continúa diciendo en el versículo 10, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Veamos esta frase, que tenga testimonio de buenas obras. Pablo estaba diciendo que era bueno considerar qué clase de persona había sido esa viuda en el pasado. Debía conocerse su vida anterior. No se debía ayudar a cualquiera que apareciera pidiendo. Pero si ella, esa clase de persona que se describía en este versículo, y necesitaba ayuda, había que ayudarla. A veces respondemos a súplicas de ayuda, generalmente procedentes de fuera, que apelan a nuestra comprensión, y descuidamos otras que se encuentran en nuestro medio y que sufren una necesidad real. Nos quedamos este día al versículo 10. Mañana seguiremos hablando sobre las viudas desde el versículo 11 en adelante. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes y que Dios nos dé sabiduría y entendimiento para hacer todas estas cosas que Él nos manda en su palabra. Que tengan un buen día y que el Señor las bendiga.